más al Congreso Nodos. Mi nombre es Salud Flores Borjabá, soy doctora en estudios filológicos por la Universidad de Sevilla, la Universidad de Harvard y la Universidad de Macao. Soy especialista en estudios árabes e islámicos y la ponencia que hoy os quiero tratar aquí se titula El uso de la lengua francesa en la literatura feminista árabe, un estudio de Huda Sha'arawi. Este estudio consiste en analizar la obra de Huda Sha'arawi, concretamente se ha analizado su memoria y se ha visto cómo el francés tiene cierta influencia en su vida, de modo y manera que se convierte en la lengua, digamos, de la élite y en la lengua que ella aprende. Para llevar a cabo este estudio se ha hecho, por tanto, un análisis de la vida de Huda Sha'arawi, se ha analizado también lo que es su contexto social e histórico, que nos permita dar una visión holística del fenómeno, y por último se ha hecho un análisis de distintos fragmentos de la obra, mostrando cómo, sin ser su lengua nativa, por decirlo de alguna manera, utiliza un poco distintos elementos para mostrar lo que es el feminismo, ¿no? La primera pregunta que se pueden realizar ustedes es ¿quién es Huda Sha'arawi? Bueno, Huda Sha'arawi se considera una de las pioneras del feminismo árabe, influenciada por Qasim Amin y por otros feministas, sobre todo francesas, digamos que tiene conciencia un poco de la situación que tiene y demás de su situación como mujer, y hace distintos gestos y acude a diferentes conferencias de las cuales, digamos, se pone en relieve la mujer. La más significativa de ellas es en 1923, que asiste a una conferencia en Roma, y a su vuelta hace un hecho histórico, y es que se levanta el velo en público, mostrando, por tanto, que el velo no tiene ninguna simbología religiosa, sino que es más bien una simbología cultural o social que se puede entender de alguna manera. En cuanto a su vida, hay que decir de una manera general que estuvo muy marcada por dos mujeres primordialmente. Por un lado, su madre, y por otro lado la otra mujer de su padre. Quiere decir que su padre murió cuando ella era muy pequeña, y esto le marca y se ve un poco también en sus obras. Por otro lado, también podemos ver en este contexto que Huda Sha'arawi se siente un poco, no es que se sienta diferente, sino también que se ve discriminada con respecto a su hermano, puesto que ella siempre quiso estudiar lengua árabe, pero no pudo hacerlo debido a que era mujer. Asimismo, también podemos ver cómo se ve un poco destrozada su niñez, puesto que con 13 años prácticamente la obligan a casarse porque la comprometieron con su primo Ali Sha'arawi. Bueno, pues teniendo todo en cuenta todo este contexto, lo que hemos ido seleccionando distintos fragmentos para poder analizar. Hay que decir que, aunque la importancia del francés es bastante significativo, porque ella misma lo llega a reconocer, que ella, la lengua en la que escribe es francés porque es la lengua de la élite, asimismo está influenciada por Eugénie Lebrun, que es una feminista francesa, así como también las distintas revistas francesas y las distintas oleadas feministas que había en Francia. Por tanto, la presencia de Francia debemos tener en cuenta que está muy marcada dentro de la obra de Huda Sha'arawi. ¿En qué se destaca su memoria? Bueno, pues su memoria, digamos que cuenta un poco desde su infancia hasta cómo va tomando conciencia de lo que es ser mujer y la importancia que tiene. En primer lugar, por tanto, habla de su familia, habla del apego que tiene a su padre, que quiere a su padre y demás, y también tanto de su madre como de la otra mujer de su padre, que un poco también tuvo una representación bastante significativa. Por otro lado, también llama la atención, como he dicho, ese episodio en el que ella le gustaba estudiar, le gustaba un poco saber y demás, pero no le permiten estudiar porque es mujer. De hecho, ella siempre se queda un poco con el conque de estudiar lengua árabe y de aprender lengua árabe en su totalidad. Hay que tener en cuenta que la lengua árabe también se considera una lengua un poco de cultura, puesto que es la lengua en la que está escrita el Corán. Se considera una lengua sagrada. De este modo, ella se siente un poco discriminada en que ella no puede estudiar mientras que su hermano sí, y se lo llega a preguntar, ¿por qué mi hermano puede estudiar y yo no? Pues esto se refleja también dentro de la obra. Por otro lado, también podemos ver cómo
el tema del feminismo está marcado en tanto de que ella se casa a los 13 años, como hemos dicho, ¿no? Ella describe perfectamente cómo fue su noche de boda, describe perfectamente los problemas que tuvo y también describe que su marido se tiene que marchar y permanece como 7 años separado, de manera que, ella se ve un poco ahí de, bueno, yo me he casado, he perdido mi infancia, he perdido todo y me he quedado sola. No obstante, también podemos ver respecto a su relación con Ari que existe como una reconciliación. A pesar de todo existe cierto aprecio para esta persona. No obstante, siempre aunque siente aprecio, sí es verdad que existe esa sensación de, bueno, yo no he tenido la oportunidad como cualquier mujer de salir, entrar o de hacer todo de alguna manera. Entonces, a modo un poco de resumen, su obra, digamos que señala los distintos episodios que ella ha vivido como mujer, de manera que se ve en ciertas dificultades y en ciertas circunstancias que no llega un poco a idealizarse. La lengua francesa tiene una presencia fundamental, puesto que tenemos que decir que es una de las lenguas que se estaba utilizando. También es verdad que la lengua tiene cierta importancia, ya que en ese momento podemos decir que Francia era como un referente un poco cultural a todo, ¿no? Por tanto, la lengua es significativa. ¿Qué podemos decir, por tanto, a modo de conclusión? Pues bueno, que Huda Sha'arawi, digamos que se preocupó un poco de luchar tanto por el feminismo, no solo a nivel religioso, sino también a nivel social. No podemos entender el episodio del velo árabe como algo aislado ni algo que fuera totalmente religioso, así como también, digamos, que se centró dentro de su obra un poco para llamar la atención en distintos aspectos, puesto que no hay que olvidar que no solo escribió en las obras, en su memoria, en su gran obra, sino que también publicó en distintas revistas y llegó también a ser presidenta de lo que era la Unión Feminista Egipcia. En este sentido, por tanto, tenemos que decir que se muestra un tipo de literatura feminista que está surgiendo en este momento, en torno a los años 20, y que posteriormente va a dar lugar a distintas corrientes. Todo ello promovido en parte, como he dicho anteriormente, por Qasim Amin, que fue el primero en crear Almar al-Jadida, que es la mujer nueva. Así pues, a modo de conclusión podemos decir que Huda Sha'arawi tuvo una gran importancia en lo que era la sociedad egipcia, sobre todo a nivel de la mujer, haciendo un acto valiente como levantarse el velo en público. Luego, la presencia de la lengua demuestra que no existe una lengua definida del todo en el mundo árabe. Por un lado existe, digamos, una lengua dialectal, que sí es la lengua materna, que sí Huda Sha'arawi reconoce que la habla, en este caso sería dialecto egipcio, sería la mía, y por otro lado vemos como la lengua culta se relega un poco al segundo plano, dándole prioridad a otras lenguas, como es el caso del francés o el inglés. En este caso hemos dicho que es el francés. Por último, también mostrar que es el inicio de una revolución, podemos llamarlo así, feminista, que muestra, digamos, un principio de toda esa efervescencia que estaba ocurriendo como consecuencia del desarrollo de la Nahda y los distintos eventos culturales que estaban ocurriendo en ese momento en el mundo árabe, concretamente en Egipto. Con todo hay que decir que hay que entenderla todo en su contexto y hay que tener en cuenta los acontecimientos que se desarrollaron. Es decir, no podemos verlo como algo aislado. Sí es verdad que ella fue una activista, que ella fue de algún modo pionera en muchas cosas y que gracias a Francia y a la influencia francesa tuvo bastante significado toda su revolución. Con todo, quisiera daros las gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado mi intervención y si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, déjenmela, que estaré encantada de resolverla. Muchísimas gracias y seguimos viéndonos por el Congreso Nodos. ¡Hasta pronto!